Antes de comenzar, te invito a suscribirte y a activar las notificaciones del canal en YouTube de tu computadora o smartphone para que estés al tanto de cuando suban nuevos videos. Gracias. Prácticamente todas las culturas se refieren a una misteriosa estirpe de gigantes que vivió justo antes de que una gran inundación cambiara la faz de la tierra. Así lo atestiguan numerosas leyendas, muchas de las cuales relacionan a estos enigmáticos seres con una edad de oro del conocimiento, cuando no directamente con la creación de los seres humanos. Al contrario que la arqueología ortodoxa, que rechaza estos relatos, tachándolos de míticos e improbables, no son pocos los investigadores que defienden la existencia de estas inquietantes criaturas. Todos conocemos la historia de David y Goliat recogida en la Biblia y aunque no la hayamos leído, sabemos bien lo que significa. Es la victoria del pequeño frente al grande, del desvalido frente al poderoso, un recuerdo de que aunque tengamos todo en nuestra contra, siempre habrá posibilidades de salir triunfante. Es una peculiar metáfora que se ha extendido por todo el planeta, en cuanto que da forma al universal anhelo de poder decidir nuestra suerte por nuestra propia mano, sin encontrarnos sometidos a influencias externas. Goliat, de acuerdo con la narración bíblica, fue un soldado gigante de la ciudad de Gat y paladín del ejército filisteo, que durante 40 días asedió a los ejércitos de Israel. En dicha historia fue derrotado y herido por David con una honda y una piedra, y falleció decapitado por su propia espada. Goliat era extraordinariamente alto para la media, incluso para los estándares actuales. Los escritos cifran su estatura en 6 codos y 1 palmo, es decir, unos 2,9 metros. Su cota de malla de cobre, es decir, su armadura, pesaba 57 kilogramos, y la hoja de hierro de su lanza, 6,8 kilogramos. Es necesario notar que la altura descrita en la Biblia cerca de Goliat es de aproximadamente 2,90 metros. Mientras que Robert Mudlow, quien mantiene el récord Guinness del hombre más alto en la historia moderna, medía 2,72 metros a la edad de los 22 años. No mucho tiempo después de que Samuel ungiera a David y una vez que el Espíritu de Dios había dejado al rey Saúl, los filisteos se reunieron para guerrear contra Israel y acamparon en Efes Damim. En este videoprograma te contaremos el gran descubrimiento que hará temblar los cimientos de la historia tal y como la conocemos. Cuando las líneas de batalla de los filisteos y el ejército de Saúl se encontraron de frente a cada lado del valle, el gigantesco guerrero Goliat salió del campamento filisteo y en voz alta desafió a Israel para que presentara un hombre que luchase con él en un combate cuerpo a cuerpo, cuyo resultado determinaría qué ejército llegaría a ser siervo del otro. Durante 40 días, Goliat desafió al aterrorizado ejército de Israel cada mañana y cada atardecer. No obstante, ningún soldado israelita tuvo suficiente valor como para aceptar semejante reto. Al desafiar a los ejércitos de Dios, Goliat abre un nuevo capítulo en la historia de Israel. Un pequeño pastor llamado David de la tribu de Judá, quien era pródigo en talentos y un buen semblante, y sobre quien estaba el Espíritu de Dios, hizo frente a su reto. Goliat, precedido por su escudero, avanzó invocando por sus dioses el mal contra David. A esto David respondió: «Tú vienes a mí con una espada y con una lanza y con una jabalina, pero yo voy a ti con el nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de las líneas de batalla de Israel, a quien tú has desafiado con escarnio». Cuando David le lanzó una piedra con su honda, éste se la hundió en la frente y Goliat cayó a tierra. Acto seguido David se plantó sobre Goliat y con la espada del gigante le cortó la cabeza. A esto siguió una notable derrota y una gran disputa de los filisteos. En la siguiente parte os mostraremos las imágenes de los restos encontrados de Goliat. Es verdaderamente impactante.
A principios del año 2015, unos arqueólogos han descubierto unos huesos realmente extraños mientras estaban realizando una excavación en una antigua ciudad romana llamada Odessos. Esto ha sucedido en la ciudad búlgara de Varna. Todo esto ha hecho pensar a los arqueólogos que los restos podrían pertenecer a Goliat, ya que las medidas de los huesos son prácticamente calcadas a las que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras cuando describen a Goliat. Arqueólogos en Bulgaria han descubierto los restos de lo que han descrito como un enorme esqueleto en el centro de Varna, una ciudad a orillas del Mar Negro cuya rica cultura y civilizaciones se extiende por unos 7000 años. Según se informa que el esqueleto fue encontrado en lo que fue la antigua ciudad de Odessos, un puesto comercial establecido por los griegos hacia el final del siglo VII a.C. Odessos era una comunidad mixta formada por griegos jónicos y las tribus tracias, Krobisoi y Terisi. Más tarde fue controlado por los tracios, macedonios y luego los romanos. La ciudad romana, Odessos, cubierto por 47 hectáreas en la actual central de Varna. Los investigadores han dicho que los análisis iniciales sugieren que el esqueleto pertenece a un hombre que vivió a finales del IV o principios del V siglo después de Cristo, época en que Odessos era un centro del cristianismo primitivo. Valery Yotov, quien es parte del equipo que lleva a cabo excavaciones allí, se reporta como diciendo a sitios web de noticias locales que el tamaño de los huesos es impresionante y que pertenecían a un hombre muy alto. Sin embargo, Yotov no revelaría la altura exacta del esqueleto. Los restos fueron encontrados cerca de los restos de la antigua muralla de la ciudad, y se ha sugerido que el hombre pudo haber perecido durante el trabajo o durante un acto celebrado cerca de las murallas de la ciudad. Su postura, con la imposición de las manos en su cintura y su cuerpo apuntando hacia el este, de la cabeza y el oeste de pies, es una clara indicación para los arqueólogos que fue sepultado. Valery Yotov, el jefe de este equipo de arqueólogos, dice que el hallazgo ha dejado a los científicos desconcertados. La medida de los huesos es gigantesca y bastante notable. No es la primera vez que un esqueleto de gran tamaño se ha encontrado en Europa del Este. En 2013, el esqueleto de un guerrero gigante que datan de 1600 a.C. se encontró en Santa Mare, Rumanía, apodado Goliat. El guerrero mide más de 2 metros de altura, muy inusual para la época y el lugar, cuando la gente era de pequeña estatura, aproximadamente 1,5 metros de media. El guerrero fue enterrado con una impresionante daga que indicaba su alta estatura. Si bien es cuestionable utilizar la palabra gigante, hasta que se verifique su altura real, los arqueólogos en Bulgaria no se andan con rodeos al decir que es un esqueleto del siglo IV encontrado durante una excavación en el centro de Varna. Es enorme. Los arqueólogos estaban excavando con entusiasmo cerca de la iglesia de San Nicolás, cerca de donde se encontró una vasija de barro del siglo V en enero de 2015. Habían descubierto recientemente una parte hasta ahora desconocida de la muralla de la fortaleza de Odessos, y ahí es donde encontraron el enorme esqueleto. Cuando empezamos a descubrir la antigua muralla de la fortaleza, empezamos a hacernos muchas preguntas y, por supuesto, tuvimos que seguir cavando para llegar a los cimientos de la pared. Así es como nos topamos con el esqueleto. ¿Por qué fue este enorme hombre enterrado en la pared de la fortaleza? Se especula que pudo haber estado trabajando en la construcción de la pared, un buen trabajo para alguien que aparentemente no necesitaba una escalera o palanca, y posiblemente fue herido en un accidente de trabajo o durante una ceremonia. Porque él se encontró con las manos colocadas sobre la cintura y la cabeza apuntando al este, se cree que el trabajador gigante fue enterrado a propósito y no solo arrojado a un pozo en construcción y cubierto con tierra. Por la forma en la que el enorme hombre fue encontrado enterrado solo en una manera ceremonial en la pared de una fortaleza del siglo IV, ¿estuvo el pueblo de Odesa agradecido por su trabajo? ¿Estaban esperando que protegiera la ciudad desde el más allá? ¿O era este extraño gigante algo más que un humano de gran altura? Hasta que más detalles sean liberados, solo podemos especular sobre el tema.
si el esqueleto es de hecho de proporciones gigantescas, constituiría un gran avance arqueológico y sería aún mejor si este descubrimiento no se ha barrido debajo de la alfombra con el tiempo por la élite que trata de censurar estos descubrimientos y no darles la suficiente cobertura internacional. De ahí que la mayoría de dichos hallazgos pasen desapercibidos por el gran público, por lo que se hace necesario de vez en cuando traer a colación estas noticias nuevamente. El profesor Dragoslav Srehovic visitó el lugar por primera vez en 1960 al frente de un grupo de expertos del Instituto Arqueológico de Belgrado. La campaña se prolongó durante años y determinó, entre otras cosas, que la dieta de los habitantes de este enclave estaba conformada por pájaros, pescados, uros, ciervos y naturalmente agua. Y era importante saber qué comían. Entre los hallazgos más relevantes se encontraron 2 esqueletos gigantes de 2,30 metros de altura, que contrastaban con los apenas 1,60 de los individuos más altos de la comunidad. Además, habían sido enterrados de forma peculiar. El primero de los esqueletos yacía junto al cráneo de un muro, sobre el hombro derecho, sin que los expertos determinaran qué obedecía esta yuxtaposición. El otro reposaba en una posición aún más llamativa, puesto que parecía estar meditando en la posición de loto. En el yacimiento, además, se encontró la llamada Dama de Lepensky-Bir, una Venus neolítica con el cráneo estirado que trajo a la memoria las deformaciones típicas de las tribus mesoamericanas. En el libro La historia suprimida de América se describen los descubrimientos de la famosa expedición dirigida en 1804 por Lewis y Clark a través de territorios que no habían sido aún saqueados por los europeos y que, posteriormente, fueron parcialmente censurados porque evidenciaban la existencia en tierra de gigantes, de civilizaciones avanzadas y de otros visitantes anteriores a los occidentales. Y digo tierra de gigantes porque, enterrados en los montículos indígenas de los nativos americanos, como los de la cultura Dena que existió en el centro noroeste de Estados Unidos entre los años 1000 a 200 antes de la era común, y cuyo montículo más importante se ubica en Chillicothe, Ohio, se hallaron restos humanos con entre 2 y 3 metros de altura, gigantes literalmente. También se cree que el célebre Cañón del Colorado fue el hogar de una civilización de individuos de grandes proporciones. El texto menciona el descubrimiento de una ciudadela subterránea por parte de un explorador llamado G.E. Kincaid, quien tropezó con ella mientras hacía rafting en el río Colorado. Vale la pena mencionar que Kincaid era arqueólogo y curiosamente tenía apoyo financiero del Instituto Smithsoniano. Uno de los pioneros en destapar este tipo de recortes y hallazgos arqueológicos ha sido Jim Vieira, quien tras visitar algunos montículos del norte de Estados Unidos documentó la presencia de esqueletos gigantes desde el siglo XIX. Los escépticos contraatacan diciendo que no se trata de gigantes, sino de gigantismo, una enfermedad hormonal causada por la excesiva secreción de la hipófisis, que da lugar a un crecimiento desmesurado de brazos y piernas, así como del cráneo. Eso podría explicar la altura de algunos cuerpos entre los 2 a 3,3 metros, pero no sus características anatómicas peculiares: frente prominente, cráneos alargados y eventualmente con más de una hilera de dientes. Algunos genetistas aseguran que la raíz de estos cambios está verdaderamente en su ADN y no en una patología como el malfuncionamiento hormonal. La presencia de gigantes en la antigüedad sigue siendo un tabú para la arqueología oficial y ortodoxa, en general, porque si una raza colosal pobló la Tierra en tiempos pretéritos, podría cuestionar la cronología convencional de la evolución humana, o en el mejor de los casos pondría en evidencia la existencia de otra civilización avanzada anterior a la nuestra, y en ese caso, ¿quiénes eran? Pese a la cerrazón académica, hallaremos sin dificultad numerosas referencias históricas, mitos y leyendas que aluden a estos gigantes. Como en el Mahabharata, se habla de ellos de manera clara y elocuente, igual que en los textos sagrados tailandeses o en las tradiciones egipcias, las irlandesas y las vascas. Pero,
Si efectivamente existieron estos enigmáticos gigantes, ¿acaso no nos dejaron alguna evidencia de su paso por la Tierra? Si buscamos por internet hallaremos decenas de fotografías de presuntos restos óseos de gigantes, en otras tantas dudosas excavaciones arqueológicas. En realidad se trata de burdos fraudes promovidos generalmente por sectores creacionistas que quieren sembrar la duda sobre la teoría de la evolución de Darwin. Huesos y cráneos de tamaño colosal que han sido creados con programas informáticos de retoque fotográfico o que pertenecen a dinosaurios extintos. En consecuencia, para investigar sobre los gigantes que poblaron la Tierra, los Nephilim y los Rephaim, tenemos que armarnos de espíritu crítico y contrastar debidamente todas las fuentes de información.